que estamos aquí, de los que llevamos más tiempo, no sé si os ha pasado, que a veces vivimos el cristianismo, la fe como modo automático. ¿No os ha pasado? A veces vamos a la iglesia, ahora viene la alabanza, aplaudo, viene la adoración, levanto las manos, viene la predicación, escucho, me duermo, pero bueno, estoy ahí. Acabamos, doy la ofrenda, me voy para mi casa, al día siguiente igual, empieza la semana, seguimos y hacemos como que la fe parte de la rutina, ¿no? Eso nos pasa a todos, o nos ha pasado alguna vez en la vida, ¿sí o sí? Por eso, yo estaba pensando esta semana y venía una frase a mi mente que me confrontaba y me desafiaba, porque el Señor es así. Tú estás tranquilo y de repente viene y te destroza por completo. Y sacude tus cimientos, y sacude lo que piensas, y sacude lo que crees, y lo sacude todo. Y yo estaba tan tranquilo, y de repente me viene una pregunta a mi mente. ¿Eres discípulo o espectador? Por eso he titulado el mensaje de esta tarde, ¿soy discípulo o espectador? Y pondríamos como subtítulo, qué guapa, la miniatura, está chula, ¿eh? Pondríamos como subtítulos 4 características de un buen discípulo. Y quisiera que fuéramos directamente a la Biblia, no sé si la tienes ahí, la puedes encender, la puedes abrir, en Lucas capítulo 5, y vamos a ir a saco ya con el mensaje de hoy. Lucas capítulo 5, versículo 1, vamos a leer del 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo tienes, me regalas un fuerte amén. Amén. Eso, guau, qué rápido, ¿eh? ¿Pero en papel o en el móvil? En papel, eso ya es otro nivel, ¿eh? Pues vamos a leer la palabra de Dios y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca sobre la multitud. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este día de hoy. Te pedimos, te rogamos y te suplicamos que tomes total control de este mensaje, que sea tu palabra expuesta y predicada fielmente como tú quieres que se haga. Llévate toda la gloria, toda la honra, y como siempre te pedimos, transfórmanos, haz lo que tengas que hacer, derriba, edifica, saca lo que sobre y edifica lo que creas que es para nuestro beneficio. Señor, ayúdanos a ser buena tierra, porque tu semilla sin duda es la mejor que hay. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, pues nos encontramos en el mar de Galilea, también conocido como el lago de Genesaret o el mar de Tiberías. Era una zona fértil. Vamos a ponernos un poquito en escena. No me han dado una foto, tampoco he estado, pero según lo que he estado leyendo, es una zona bastante fértil, llena de palmeras, de frutos, de árboles, una zona muy verde, llena de vegetación. Una zona que por aquel entonces ya vivían 3 millones de personas. O sea, una zona bastante pobladita. Y era la primera hora de la mañana. Entonces, lo primero que nos encontramos es una escena bastante común alrededor del mar de Galilea. Probablemente eran las primeras horas de la mañana, el sol recién estaba saliendo. Y por un lado tenemos a 2 pescadores que habían ya acabado su jornada laboral y estaban limpiando sus redes, cuando de repente aparece Jesús en la escena. Y Jesús pues estaba paseando como siempre, ¿no? Jesús nunca para quieto, sobre todo en el Evangelio de Marcos. Y empieza a predicar. Y cuando Jesús predicaba, pasaba de todo. Pero lo primero que pasaba es que la gente venía como un imán. O sea, pasaba Jesús, empezaba a abrir la boca, empezaba a enseñar la palabra de Dios, y la gente venía en masa. Y me imagino a Jesús como la gente empezaba a venir de un lado, de otro lado. Y tú sabes cuando estás en la calle, cuando estás en las Ramblas, ¿no? Que ves, yo qué sé, un show, un espectáculo esto de la calle, que tú por chismoso te metes, por cotilla, ¿no? Tú ves gente que está ahí alrededor y estás ahí asomando la cabeza en plan, ¿qué están haciendo aquí? Pues algo pasaría, los que iban viniendo pues estarían en plan, ¿qué pasa aquí? ¿Qué regalan? Pero a Jesús
No le hacía falta hacer ningún espectáculo, él simplemente abría su boca, exponía la palabra de Dios y la gente venía hipnotizada, venía enganchada, venía apasionada porque predicaba algo que los demás no le enseñaban. Predicaba de una forma diferente, predicaba con autoridad porque él mismo era la palabra. Y la gente quedaba encandilada, quedaba alucinada porque traía algo fresco, algo lleno de vida, traía desafío, confrontación, pero también traía esperanza y salvación. Y en ese momento digamos que Jesús no estaba pasando por una buena racha. ¿Alguien ha pasado por una mala racha? Cuando dices, madre mía, pero ¿qué más me falta? Cuando no se te rompe, no se te pincha una rueda, te viene el seguro, se te rompe la chapa, estoy hablando por mí. Te viene que si ahora te cobran esto, te viene Hacienda, te dices, madre mía, Señor, multiplica, no panes dinero. ¿Alguien ha pasado por esto? Pues Jesús estaba pasando por muchos problemas. Mira, para aquel entonces, para empezar, había sido bautizado. Eso está bien. Pero es que justo después de bautizarse, el Espíritu Santo se lo iba al desierto. 40 días ayunando, pasando hambre, frío, calor, sed. Y para colmo al final viene Satanás y lo tienen que enfrentar cara a cara. Espiritualmente le mete una paliza. El otro se va por patitas. Pero no solo eso, o sea, acaba después de estar esos 40 días y se entera de que su primo Juan lo acaban de encarcelar. Lo acaban de meter preso y ya no saldrá más de esa cárcel. De hecho, lo van a asesinar en esa cárcel. Y para colmo, su primer sermón en su aldea, en su pueblo, con la gente que le vio crecer en Nazaret, lo echa a palos, a gritos, a insultos, tratándolo de blasfemo por hablar y decir que él es el Mesías prometido en la Biblia. O sea, no estaba pasando por una buena temporada Jesús, que digamos. Sin embargo, él seguía y llega a ese punto y llega un momento en que se encuentra a estos dos pescadores limpiando sus redes y de repente se sube a una barca. Y encima le pide al dueño, que es Simón, empújame un poquito. Entonces Jesús se va, en la barca se aleja un poquito de la orilla y empieza a predicar más y más. Los expertos dicen que, porque a mí me llamó la atención, digo, pero ¿por qué se va a una barca? ¿No lo van a escuchar menos? ¿Sí o no? Si se aleja de la gente, lo más normal es que se escuche menos, ¿no? Sin embargo, el agua resulta que es un buen conductor acústico. Transmite el sonido 4 veces más rápido que el aire. Momento de Discovery. Así que digamos que Jesús utilizaba el agua como un altavoz, un amplificador ecológico, económico y natural. Ahora bien, ¿cuáles son estas 4 características que podemos ver en este texto? ¿Cuáles son las 4 características que diferencian a un espectador de un verdadero discípulo? Porque vemos que en el ministerio de Jesús, cuando él estaba predicando y enseñando, había mucha gente a su alrededor. Las masas le seguían. Pero ¿cuántos? Bueno, le escuchaban. Pero ¿cuántos le seguían? Vimos en una ocasión como un joven rico va hacia él, pero cuando Jesús lo confronta y le dice que vende sus riquezas, él ya no quiere ser seguidor. Él prefiere ser espectador, que está más cómodo y relajado, ¿no? Yo soy consumidor, espectador, me quedo escuchando. Si me gusta, like, si no, pongo otro vídeo. Porque alrededor de la vida de Jesús, como hemos dicho, había muchos espectadores, muchos consumidores buscando un nuevo predicador, un nuevo maestro, una nueva enseñanza, una nueva forma de ver la Torá, una nueva forma de poder vivir, una nueva forma de poder vivir lo que es el judaísmo, la ley, una nueva interpretación. Sin embargo, Jesús no quería ser solo un maestro, quería ser el Salvador, quería buscar no alumnos, él quería discípulos, no quería seguidores, quería discípulos. Y lo primero que podemos ver es que un discípulo escucha a su maestro. De hecho, esta es la base. Yo me imagino a Pedro ahí limpiando sus redes, escuchando.
pensando, ¿por qué coge mi barca? Pero estaría maravillado escuchando a Jesús. ¡Wow! Y es que Pedro ya había conocido a Jesús. No era el primer encuentro. Había sanado a su suegra. De hecho, dicen que por eso luego lo negó. Sonríe, que te veo muy serio. Pero había sanado a su suegra, ya había tenido un encuentro con él, ya había visto el poder de Dios en acción. Sin embargo, ahora ya no era ver la manifestación de su poder, era escucharlo. Cómo predicaba, cómo enseñaba, cómo ministraba. Acabó la conversación. Pero no quedó todo ahí. El discípulo escucha a su maestro. Y esto es lo mismo que nos enseña Isaías cuando escribió en Isaías 54 de la traducción lenguaje actual. Dice, Dios me enseñó a consolar a los que están afligidos y cansados. Me despierta todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo. Qué bonito, o sea, lo hace como, yo me imagino, a ver, un poco metafórico, ¿vale? Pero tú imagínate como Isaías durmiendo y Dios despertándolo, como cuando tu padre o tu madre te despierta para ir al cole. Bueno, hay padres de todo tipo, ¿no? Pero un padre cariñoso, ¿vale? En plan, venga hijo, venga, que va a empezar un nuevo día, una nueva semana, vamos a levantarnos bien, con alegría, que empieza las clases. Yo imagino al Espíritu Santo despertando a Isaías. Venga, que tengo una nueva lección para darte. Quiero hablarte, quiero enseñarte. Mira, esto no te lo había enseñado antes, toca hoy. Hoy vas a crecer, hoy vas a ir más lejos. Hoy te voy a enseñar esto nuevo. Pero el problema es que la rutina, las prisas, las tareas pendientes, el trabajo, la escuela, los deberes, muchas veces ocupan ese lugar por la mañana. ¿Sabes? Y yo creo que Jesús merece ese espacio por la mañana. ¿Por qué? Porque según dicen los neurólogos, la primera hora de la mañana es cuando nuestra mente está más despierta, más activa, más receptiva y más creativa. A primera hora de la mañana, sí, cuando te levantas con las lagañas y la cara así medio rara. Es la hora, es el momento en el que tu mente, tu espíritu y tu corazón está más receptivo para recibir la presencia de Dios, sus enseñanzas y todo lo que tiene para ti. Hay un famoso versículo, Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por él y el oír la palabra de Dios. O sea, no puedes seguir a Jesús sin fe. Y no puedes tener fe si no oyes su voz. Es más, el mismo Jesús dijo en Mateo 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero si no conocemos su voz, si no conocemos cómo nos habla, si no lo oímos, difícilmente podremos seguirle. Así que el escuchar a Jesús nos lleva a la acción. Es necesario que fijemos una hora, un momento, un lugar diario para la oración, para la lectura de la palabra. Porque si no oímos a Jesús, estamos perdidos. No hay nada que hacer. Podrás hacer mil cosas, podrás hacer mil servicios, pero si no pasas tiempo analizando tu vida en contraste con lo que Él demanda, analizando tu vida con lo que Él espera de ti, pasando tiempo de agradecimiento, de adoración, buscándole, déjame decirte que estás viviendo cualquier vida, pero no es una vida cristiana. Lo segundo que podemos ver es que un discípulo obedece a su maestro. Y es que el relato sigue. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas, en tu palabra echaré la red. Jesús acaba de predicar, me imagino que ya la gente se iría. Y Pedro y Andrés, los dos hermanos, tampoco habían tenido una buena racha. Habían estado toda la noche intentando pescar y ni un resfriado, pero pescaron nada. Y como dijo el pastor una vez, o sea, tan difícil es, o tan milagroso es, pescar sobreabundantemente como no pescar nada. O sea, pescaban con redes. Algo tienes que pillar aunque seas un mal pescador. O
sea, aunque seas policía, algo tienes que pillar. Porque estás con redes. Estás trabajando de noche cuando los bancos de peces salen. O sea, es difícil no pillar nada. Así que, pero ellos todavía no entendían el porqué. ¿Y sabes qué me gusta de Pedro? Que Pedro no dice, sí, venga, vamos. No, él es realista con su contexto. Él dijo, pero a ver, hemos estado toda la noche, hemos lanzado la red por aquí, por allá, y no hemos conseguido nada. Nada. Pero has hecho algo en mí. Has despertado algo en mí cuando te escuchaba, que siento, que creo, que tengo la convicción de que si tú lo dices, algo va a pasar. ¿Y sabes qué? Imagínate que estás todo un mes trabajando y estás haciendo una obra, una reforma. Y que al final acabas la reforma y te dice el propietario o la persona que te contrató, ¿sabes qué? No tengo dinero, no te pago. ¿Cómo te sentirías? ¿Te ha pasado, Guillermo? Es que te veo en plan ahí. Amén. Pues como Guillermo, así se sentían Pedro y Andrés. Así se sentirían. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Que Jesús había preparado esa escena. Y a veces Jesús prepara la antesala para la bendición. No lo queremos ver y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¡Ey, yo el primero! Yo soy de los que se quejan al Señor alguna que otra vez, ¿eh? No me creas aquí que soy el que tiene súper fe de... No. Pero yo más, no. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Que en muchas ocasiones Dios permite problemas para preparar la bendición. Y no lo vemos porque en ese momento lo que ves es el problema, la situación, la angustia, el estrés, el no poder dormir, el agobio, el no llegar al final de mes, el no poder conseguir tus metas, el no poder alcanzar aquello por lo que tanto has trabajado y te sientes maniatado, estancado y que Dios no obra. Sin embargo, Dios permitió eso para manifestarse sobrenaturalmente en la vida de Pedro y Andrés. Pedro y Andrés, dice, venga, va. Nos ha ido mal la cosa, pero en tu nombre, y si tú estás con nosotros, esto va a ser diferente. Todos sabemos lo que pasó. Sabemos que obedecieron y el mismo Jesús más adelante dijo en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y a veces pensamos que para ser discípulos de Jesús tenemos que ser perfectos. Y a veces lo utilizan en nuestra contra. Mira, el cristiano ya hace esto y el otro. Sin embargo no me fue bien, pero voy a seguir obedeciéndole. Porque, a ver, vamos a ser claros. El grupo de Jesús, los 12 discípulos, eran un poco desastre al principio. Teníamos un funcionario de Hacienda corrupto. Teníamos un ladrón que ese no tuvo... al final, pues no le fueron las cosas bien, ¿no? Teníamos a un celote que era un nacional terrorista. Teníamos a Pedro, que era un bocazas, que andaba o sea, ¿quién anda con una espada? Es como si andara con pistola por la calle. ¿Quién anda con una espada por la calle? Y luego los demás eran pescadores, gente común y corriente, que encima siempre se estaban peleando. Pero era gente que amaba a Dios. Era gente que buscaba superarse. Era gente consciente de su pecado, pero que eso no hizo que se quedaran estancados. Eso no hizo que se quedaran plantados. Todo lo contrario, sabiendo su pecado, lucharon para ser imitadores de su maestro. Tercero, un discípulo convive con su maestro. Y preparando el mensaje me di cuenta, buscando la palabra discípulo, resulta que la palabra discípulo en hebreo y en arameo
Sale en la Biblia 4.834 veces. Se dice pronto, ¿eh? Y traducido, o sea, la palabra original, pero se ha traducido, tiene una denotación como discípulo de aprendí simplemente solo 10 veces. Podemos decir que las 4.824 veces restantes hace referencia a una paternidad y a una relación padre e hijo. Porque en la antigüedad lo más normal era que el discípulo conviviera con su maestro, con su rabino. O sea, era una relación tan y tan cercana, eran tantas las horas que pasaban juntos, que muchas veces se trataban como padres e hijos. De hecho, el apóstol Pablo a Timoteo, ¿cómo lo llama? Mi hijo en la fe. A Onésimo dijo, al hijo que engendré en mis prisiones, y da la cara por él. Juan, por ejemplo, a los destinatarios de su epístola, que eran sus discípulos, los llama hijitos. Y hasta Jesús a los discípulos también le llama hijitos. Y es que Jesús le encanta, busca y anhela que tengamos comunión con Él. Porque ¿sabes el objetivo de la Santa Cena? Tiene muchos. Pero el objetivo principal es que Jesús quiere compartir su mesa contigo. Y mucha gente utiliza la Santa Cena como para condenarse, autoinculparse, porque si la tomas inmoralmente, en pecado, te puedes morir al momento, en plan que hay un rayo del cielo y te mueres. Pero lo que nos está haciendo referencia a la Santa Cena en esas mismas palabras es que es un momento de reconciliación, de analizarte, de verte a ti mismo en cómo está tu relación con Dios. Y es el momento para decirle, Señor, hay que hacer cambios. Y si hay que hacer cambios, se habla con el pastor y se sigue un procedimiento de restauración. Pero si no, también es un momento en el que puedes decir, Señor, yo te pido perdón porque yo quiero estar en comunión contigo. Porque en ese momento está Jesús diciéndote, ven, que quiero sentarme a tu lado, quiero que estés conmigo, quiero compartir conmigo. Me encanta estar a tu lado. Vamos a hacer las paces, vamos a reconciliarnos, vamos a estar bien. Eso es la Santa Cena. Y Dios es de las últimas cosas que hizo con los apóstoles cuando estaban todos juntos. Porque le encanta que recordemos su sacrificio por ti y por mí, su resurrección por ti y por mí, y que también quiere, y anhela y desea convivir con nosotros. Amén. Y por último, un discípulo discipula a otros. La historia sigue. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Para Pedro le cambia radicalmente la vida. Él no solo había recibido una bendición económica a través de los peces, había encontrado un propósito para vivir. Era tanto el desafío de Jesús, era tanto el peso, era tan confrontativo, era tan fresco, era todo lo que buscaba durante toda su vida, que finalmente no le importó dejarlo todo para seguirlo. Porque seguramente dijo, esto era lo que tanto buscaba. Esto era lo que necesitaba. Esta era el agua que tanta necesidad tenía de beber. Por fin la encontré, lo dejo todo. Y dejaron las barcas, dejaron las redes, y recibe su llamado. Hasta ahora pescabas lubinas, truchas y más pescado de agua dulce. Tampoco es que sepa mucho de eso. Pero a partir de ahora, Pedro, tienes un propósito. Tengo cosas mejores para ti. A partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Y lo mismo que aprendas de mí, eso mismo vas a enseñar a otros.
Y esto no fue algo exclusivo y único en la vida de Pedro. Porque cuando Jesús, de las primeras cosas que hizo fue crear una comunidad. Les enseñó, compartió, convivió. Y esperaba que ellos mismos reproducieran ese método de enseñanza. De hecho, Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y podemos ver cómo Pablo discipuló a Timoteo, a Tito, entre otros grandes muchos líderes. Pedro discipuló a Marcos. Juan discipuló a Policarpo, Ignacio, a Papías. Todos estos eran grandes líderes de la iglesia primitiva, que siguieron extendiendo el mensaje del evangelio por toda Europa y el mundo conocido. Mártires, por cierto. Gente que dio su vida por la fe. Incluso Jesús, antes de ascender a los cielos de nuevo, les recordó el mismo mandato. Es lo que llamamos la Gran Comisión. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, ¿qué significa hacer discípulos? Hacer discípulos no es solo para evangelistas. Hacer discípulos no es solamente para un evento específico, una quedada de la iglesia, que es importante, pero no se enfoca solo en eso, es parte. Entonces, ¿qué es? Hacer discípulos es aceptar la responsabilidad de vivir y enseñar de por vida las enseñanzas de Jesús a una o más personas. Hacer discípulos es reproducir lo aprendido, vivido y experimentado. Transmitir conocimientos, sabiduría y experiencia. Como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero hay un problema, que a veces pensamos que no tenemos tiempo. ¿Sí o no? A veces pensamos que ¿cuándo lo voy a hacer? No tengo tiempo ni para mí. ¿Me voy a poner a dedicarle tiempo a otra persona? Pero si vamos a la palabra it, del griego, es curioso porque el original tiene un significado mucho más amplio de la palabra de la cual ha sido traducida, it. Sin embargo, en griego es mientras viajas, mientras vives, a lo largo de tu vida, ves haciendo discípulos. Es un verbo en gerundio. No te está diciendo que reserves un tiempo exclusivo para hacer discípulos. Lo que nos está diciendo realmente la palabra de Dios es que mientras vives, mientras que estás con otras personas, mientras que estás trabajando, mientras estás con tu hijo yéndolo al cole, mientras que estás en el autobús, mientras que estás en el metro, cada vez que se te presente la oportunidad, haz discípulos. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Mientras vives, mientras viajas, mientras estás en este trayecto llamado vida. Ahora bien, si te preguntaran de qué fue el mensaje de hoy, a ver, ¿con qué te quedabas? ¿Con el jefe que no te pagó la hora, Guillermo? Ya está. Ya está. Claro que sí. Y seguro que el doble. Luego oramos por este jefe que no te pagó. Claro que sí. Pero un discípulo escucha, obedece y convive con su maestro. Un discípulo hace discípulos. Y a veces es muy fácil que nos olvidemos de que no somos simples alumnos, que no seguimos una simple ideología o una simple corriente. Somos discípulos, discípulos del Maestro. Y no es cuestión solamente de servir y servir, es cuestión de servir, cuestión de trabajar, pero cuestión de estar en los pies del Maestro. Un poquito de Marta y un poquito de María, un poquito de cada.
Porque si Dios te ha usado, enseñado y dado dones, y ya tienes un recorrido, las nuevas generaciones te necesitan. Las nuevas generaciones necesitan todo lo que Dios te ha dado, todo el conocimiento que has ido adquiriendo, esa experiencia, para que tengan una plataforma en la cual puedan despegar y seguir extendiendo el reino. Pero si nos lo quedamos para nosotros, todo eso, ¿dónde se queda? Josué, cuando conquistó, su generación estaba tan enfocada en conquistar su presente que olvidaron conquistar su futuro. Estaban tan ocupados en pelear por aquí, pelear por allá, en guerra por aquí, guerra por allá, que toda una generación se perdió. Toda una generación no sabía ni siquiera quién era Dios. Era el Dios de alguna vez de sus padres, algo les habían contado, pero no habían tenido un encuentro porque se habían enfocado más en conquistar su presente que olvidaron conquistar su futuro. Por eso, no te quedes lo que Dios te ha dado. Transmítelo, que haya un relevo generacional. Porque solo así la iglesia seguirá creciendo, se seguirá expandiendo. Más gente conocerá a Jesús, más gente será sanada, más familias serán reconciliadas, más matrimonios se salvarán, harán las paces, más hijos estarán en libertad. Siempre y cuando reproduzcamos lo aprendido. Porque muchas personas fueron espectadores, pero pocos fueron los testigos y discípulos. ¿Quién quieres ser? ¿El rico que simplemente vio, escuchó, pero cuando era la hora de la verdad no se quiso comprometer? ¿O aquel Zaqueo que dijo, soy un pecador, no merezco que estés aquí, pero tú has venido a mi casa y doy más de lo que debo? Me comprometo, quiero seguirte, quiero escucharte, quiero hacer lo que tú dices que tengo que hacer y quiero hacerlo de voluntad libre. Así que si hasta el día de hoy has sido un espectador, hoy es el momento en el que Jesús nuevamente te dice, ven, déjalo todo y sígueme. Y sígueme.